a la revisión del protocolo y de las normas de escritura, o sea, las normas AP Vancouver, como preámbulo para ya que ustedes empiecen a hacer su protocolo. Y el protocolo comienza con el planteamiento del problema. Entonces vamos a revisar esto a través de un taller donde vamos a hacer 5 salas. Ustedes se van a reunir aleatoriamente y bueno, yo he puesto en el aula Teams, tal como dice el deber, yo he puesto en el aula Teams una serie de documentos. También, si ustedes quieren, lo puedo poner en WhatsApp. Les puedo subir este rato a WhatsApp también, para que ustedes puedan revisar. Y cada grupo, pues, revisará una parte. El grupo 1 y 2 van a revisar las normas APA. El 1 lo que tiene que ver las citas, y el 2 lo que tiene que ver cómo se referencia en normas APA, con el documento de las normas APA séptima edición. Después el grupo 3 va a ver el documento de normas Vancouver. Como ustedes saben, las normas Vancouver es un poco más sencillo de hacer, entonces aquí se va a ver igualmente las citas y las referencias. El grupo 4 y 5 va a revisar lo que es el protocolo, en qué consiste un protocolo de investigación, sus partes, y el grupo 4 va a ver introducción y fundamento teórico, que introducción prácticamente es planteamiento del problema, pero bueno, la OPS y otros documentos pues le llaman introducción, que nosotros, nuestra tarea, la tarea que yo les voy a subir ya a la plataforma, pero ya para que hagan ustedes en función del tema que ustedes han elegido, se va a llamar planteamiento del problema, aunque ya en el documento final que ustedes hagan del protocolo, pues le tienen que poner de nombre introducción. Entonces, el grupo 4 va a ver introducción y fundamento teórico, y el grupo 5, metodología, cronograma y referencia. Esto se va a ver del protocolo de la Universidad de Cuenca, que está basado en la guía de protocolo de la OPS. Bueno, protocolo, como ustedes saben, hay muchísimos. Hay tantos protocolos como investigaciones existen, pero siempre hay una norma que tiene que tener una serie de partes y nosotros hemos adoptado pues el protocolo de la OPS, y al final yo les voy a mandar, o vamos a revisar rápidamente, el esquema de protocolo que ustedes van a utilizar para hacer su protocolo de la investigación. Entonces, bueno, si quieren ustedes que les pase a WhatsApp, me dicen inmediatamente que ingreses a las salas, yo lo paso en WhatsApp, o si no, entran al aula Teams en su materia y en archivos están estos documentos. Entonces, una vez revisado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un pequeño documento, pero mínimo, que sería como un esquemita de lo que les ha tocado a ustedes, para revisarlo, obviamente, en la plenaria, de cada una de las partes que les ha tocado, y también para que sirva como elemento para yo poder ponerle la nota en el aula virtual. Una vez que se haya terminado el taller, entonces ustedes pasan ese documento a PDF y todos los integrantes del grupo lo suben al aula virtual para yo poder ponerle la nota. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro? Bueno, sé que hay todavía tres personas que todavía no tienen definido el tema, o 3 grupos, diríamos. 3 grupos que no tienen definido el tema. Entonces, para ello, pues vamos a hacer una tutoría el día de mañana, por favor. El día de mañana hacemos una tutoría a partir de las 10 para las personas que todavía no tienen el tema de su proyecto. Entonces, ahora, en este momento procedo a hacer las 5 salas, y para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Alguna otra pregunta?
Parece Doctora, hay que hacer como un resumen. Una especie de resumen en Word y ponen ustedes las personas que han estado en el grupo y eso al final pues hay que, entre todos, hay que exponer, porque esto es un repaso precisamente de las normas APA, de las normas Vancouver y de las partes que tiene un protocolo, porque eso es lo que ustedes van a trabajar durante todo el periodo que queda, ¿no? Entonces, yo no les exijo muchísimo, pero por lo menos un resumen bien entendido para que ustedes puedan también socializar con sus compañeros. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Bueno, entonces voy a crear la sala. Por favor, para que ustedes se vayan ingresando en estas salas. ¿Qué pasa con ustedes? Ingresen. ¿Pueden ingresar, por favor? Usted, Yomara, no tiene ninguna asignación de sala, ¿verdad? Le voy a poner en No, las 5. ya está bien. Gracias. Ya. Ya puede entrar. Y vamos a proceder a socializar, a poner en común lo que ustedes han investigado. Entonces, por favor, creo que están todos. Bueno, creo que falta una persona. De cualquier manera, vamos a comenzar con socializando las normas de escritura. Miren, en los trabajos de titulación, tanto protocolo como ya el informe final, según el reglamento de la Facultad de Ciencias Médicas, se puede utilizar normas APA o normas Vancouver. Por eso vamos a repasar las dos. De cualquier manera, pues ustedes eso ya lo han visto, es un repaso y ustedes tienen que elegir qué normas van a emplear. Una sola norma, porque obviamente no se puede mezclar. Ustedes o emplean normas APA o emplean normas Vancouver en su protocolo y obviamente después en su proyecto, cuando tengan que levantar la información. Entonces, vamos a ver el grupo 1 y 2, que nos explican un poquito lo que ellos han investigado y cómo se hacen las citas y las referencias en normas APA.
tomando en cuenta que ya tenemos la 6ª edición de las normas APA. Entonces, adelante, grupo 1 primero. Buenas tardes, doctora, compañeros. Aquí hubo un pequeño error en nombre. El grupo está conformado por mi persona, por William Jean-Pierre, Douglas Andrés, Michael Jonathan y Jenny Nicole. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que son la forma de citar en las normas APA. Primero es importante saber por qué se debe citar. Se debe citar porque estamos usando un pensamiento, una idea o quizás una frase de otra persona. Entonces, no podemos utilizarla sin darle el mérito a esa persona por lo que él ha hecho. Y si llegamos a hacerlo sin darle mérito, estaríamos incurriendo en plagio. Y el plagio trae a sí mismo problemas, tanto pueden ser jurídicos como de no poder presentar el trabajo. La manera de citar en las normas APAS debe primero realizarse una cita en lo que es el documento, ya veremos que hay diferentes tipos de cita, y al final de cada documento, de cada texto, debe escribirse la referencia, que es donde se concluye todo lo que se utilizó en la cita. Por ejemplo, este es un ejemplo que en caso de que mi grupo y yo termináramos el trabajo, la cita sería, si el trabajo fuera mío, sería Zambrano Carreño 2020, y la referencia al final que habría que poner sería Zambrano Carreño, la M de Marcos, el año, que tiene que ser 2020, el tema, telemedicina en la actual pandemia, y el lugar, o sea, donde se realizó, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En el tipo de citas, tenemos que pueden ser citas textuales en las cuales nosotros utilizamos al 100% lo que dice el autor, es decir, lo copiamos y lo pegamos, por así decirlo. Y también tenemos las citas parafraseadas, en las cuales utilizamos lo que otro autor ha dicho, pero lo adaptamos a nuestras propias ideas para poder darlo a entender de una mejor manera. Sea cual sea la manera de utilizar una idea de otra persona, es necesario citarlo. Luego también, en cuanto a las citas narrativas, también tenemos otra forma de presentar citas, que son las cintas narrativas o citas en paréntesis. Las cintas narrativas es cuando cuando utilizamos la idea del autor, pero ponemos primero el nombre del autor, el año, y allí utilizamos lo que él ha dicho. Como este caso que tenemos, Berrio 2019 afirma que, y utilizamos la idea que él presenta en algún documento. Y al final pondremos también la página de donde se sacó. Las cintas en paréntesis, en cambio, esta de aquí, lo importante es utilizar el nombre del autor y la fecha. Utilizamos entonces la idea del autor, o podemos ya sea parafraseada o cita textual, y al final colocamos el autor, el año y la página donde lo utilizamos. Como pueden ver aquí este ejemplo, la aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros, que como sabemos, bueno, entonces el autor, al final se pone Berrio, el nombre del autor, el año y la página donde se obtuvo. Hay otras maneras también de redactar una cita. La literatura nos mencionaba que es verdad que existe cierto límite de cómo citar, pero también se puede dar cierto grado de libertad al momento de citar. Lo importante es siempre incorporar a esta cita el autor, el año y el número de la página donde se utilizó la idea. Michael. Sí, ya continúo. Bien, buenas tardes. Para continuar con lo que decía mi compañero Marcos, tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, el primero nos señala lo que dice: de acuerdo a Sánchez, en el año 1994 dijo que el planeta es azul. Este de aquí corresponde a un tipo de cita narrativa, debido a que se agrega al inicio el nombre del autor y la fecha va entre paréntesis, y a lo último se agrega lo que es la página también entre paréntesis. El segundo ejemplo que nos señala: en 1994, Sánchez ha concluido que el planeta es azul. Este pertenece al apartado de otras maneras válidas de redactar una cita. Y en este caso, el autor y la fecha pueden aparecer en la narración, es decir, inmersos en el texto.
para lo cual no es necesario el uso de paréntesis, únicamente para agregar al último lo que es la página. Y el tercer ejemplo, de hecho, el planeta es azul. Y a lo último, entre paréntesis, agregamos el apellido del autor, el año y el número de página. Este de aquí corresponde a una cita en paréntesis y como podemos observar, tanto el nombre como la fecha de publicación van a ir en paréntesis. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones que vamos a tener para realizar estas citas, van a ser diversas. La primera y una de las más importantes es revisar siempre que el nombre del autor o de los autores que aparezcan en las citas coincidan con el nombre de los autores que vayamos a poner en la lista de referencia. Y también pues es importante recordar que todos los autores que estén en la lista de referencias deben haber sido citados anteriormente en lo que es el texto de nuestro trabajo o de lo que estemos realizando. También debemos asegurarnos de que siempre vayamos a citar las fuentes primarias. Es decir, por ejemplo, si tenemos un libro A o un libro X y este de aquí nos dirige hacia otra cita, es decir, que se encuentra inmersa en este libro, debemos buscar siempre esta información directamente en el libro B y de esta forma citarlo. Incluso ahí se mencionaba pues, que cuando no encontremos el autor, de igual manera debemos hacer lo posible para citarlo y hacerlo con moderación. Y también se debe evitar subcitar y sobrecitar, es decir, subcitar pues que coloquemos menos citas de lo que corresponden y sobrecitar colocar pues más de las que corresponden, debido a que esto nos puede llevar problemas, especialmente con el lector. Entonces la subcitación muchas veces puede conducir hacia lo que es el plagio o el autoplagio. Y como ya mencioné, la sobrecitación también es innecesaria, no se debe exagerar en el número de citas y esto puede conducir hacia una distracción a lo que es el lector. En cuanto al apartado de lo que es citaciones de corporaciones, instituciones o fundaciones como autores de un texto, tenemos que se puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona. Entonces, en este caso, solo se debe abreviar el nombre completo de la institución a un acrónimo o a las iniciales cuando esta abreviatura sea bien conocida. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos el Ministerio de Salud Pública, y yo creo que es conocido por todos, entonces se lo puede abreviar como MSP. Y en el caso, pues, de que no sea una organización conocida, se debe escribir el nombre completo en la primera cita e insertar la abreviatura, entre paréntesis posteriormente. En las siguientes citas ya se puede utilizar esto. Y aquí tenemos un ejemplo. La primera cita en el texto que dice Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y colocamos el acrónimo AAAC y el año y el número de páginas. Ya entonces en las siguientes citas ya podemos abreviar este nombre de aquí con las iniciales o el acrónimo. Y en cuanto a la cantidad de autores en las citas, otro punto que es muy importante a la hora de realizar estas es que, de acuerdo con el número de autores que tenga una obra, será diferente la manera de escribir la cita. Por ejemplo, habíamos visto anteriormente cómo se debe escribir la cita para un solo autor, pero tenemos otros casos donde hay citas con más de un autor. Y en cuanto a lo de que es cómo citar textos del mismo autor y el mismo año, muchas veces tenemos que profundizamos o tanto en una obra de un autor que lo citamos más de una vez en el mismo trabajo. Entonces debemos evitar este tipo de errores y tener siempre en cuenta que no es necesario citar, si tenemos, por ejemplo, distintas informaciones que cogemos de un mismo autor, realizarlo múltiples veces. Esto de aquí nos conduce a más errores y, como se había mencionado anteriormente, es una distracción para el autor. Entonces se debe citar solamente una vez cuando este autor pues es el autor quien nos otorga la cita para nuestro trabajo. Ya, ahora continuando con lo que sería de citas secundarias, estas no se utilizan siempre, solo se utilizan cuando el texto original está agotado o no está disponible o está en otro idioma. Ya, por ejemplo, este se refiere
al contenido original que está siendo mencionado en otra fuente, en otro texto. ¿Ya? Para citar así como que citas secundarias, tiene que seguirse ciertos pasos. Como por ejemplo en la lista de referencias, hay que proporcionar lo que es la entrada para una fuente secundaria que se utilizó. También tenemos que identificar lo que es la fuente primaria y escribir cómo se citó en y se apunta la fuente secundaria. Y si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, también hay que incluirlo en la cita secundaria. Como tenemos aquí el ejemplo, que leemos un trabajo de Sánchez del 2009, en el cual se mencionó, se citó a Ayala en 1983. Sin embargo, se hizo esto porque el trabajo de Ayala no lo pudiste leer, como que no estuvo disponible. Entonces, se cita el trabajo de Ayala como la fuente original, seguido del trabajo de Sánchez. Solo el trabajo de Sánchez es el que debería de aparecer en la lista de referencias. Ahora tenemos aquí lo que es la cinta en paréntesis, como tenemos Ayala, el año y cómo se citó en el texto donde se citó, que fue Sánchez 2009. Luego la cita narrativa, que sería Ayala, entre paréntesis la fecha, como se citó en Sánchez en el 2009, y este afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana. Ahora también tenemos lo que es las citas de comunicación personal. Esto por lo general son consideradas lo que son cartas privadas, como por ejemplo también serían comunicaciones electrónicas como correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, entre otros. Ya como estos datos por lo general no son como que recuperables o accesibles para todo el mundo, la comunicación personal no se incluye en la lista de referencias. Ya se cita la comunicación personal solo en el texto y solo se proporciona lo que son las iniciales, así como el apellido del comunicador. Y también una fecha lo más exacta posible. Como por ejemplo aquí tenemos serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de adolescentes. Ahí tenemos las iniciales, comunicación personal y la fecha. ¿Ya? Aquí se utiliza lo que es el sentido común para citar comunicaciones personales de foros, grupos públicos, entre otros. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las citas parafraseadas. Este habla de que en una cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias de lo que sería el escritor. Una paráfrasis afirma lo que sería la idea de otro autor en, en, en tus propias palabras. Y esto te permite lo que sería resumir y sintetizar información de varias fuentes, ¿ya? Y enfocarse en información significativa para ser comparada y constatada en sus detalles más relevantes. Hay que tener en cuenta que en algunos casos uno podría estar citando su propia idea publicada en otros trabajos, y esto se conoce como autoplagio. Es común que autores consagrados parafraseen sus fuentes la mayor parte del tiempo, y en vez de como que citarlas directamente, por lo cual es aconsejable que como autor se ejercite la práctica de parafrasear. Muchas veces las citas directas, especialmente las largas, son vistas como, por los profesores como que una manera de que un estudiante aumente la cantidad de palabras en un trabajo, y esto no le va a permitir desarrollar ideas propias. ¿Ya? Y cuando se parafrasee se debe citar el trabajo original, utilizando el modelo de cita narrativa o entre paréntesis. Y luego tenemos lo que es el número de página, si debería de incluir el número de página. Realmente, no sé, o sea, no es obligatorio, pero esto lo que ayudaría es al lector que está interesado a profundizar más el tema en lo que sería en una lectura, en cuanto a un libro que sea que tenga mucho contenido. Entonces el lector que esté interesado va de una y detecta el párrafo en el cual fue mencionado en el texto que estaba leyendo anteriormente. Lo que sí debe incluir son los que es el apellido del autor, el año, y luego, como les había mencionado, el número de página no es obligatorio. Ya. Continuando, bueno, pues tenemos lo que es una paráfrasis larga. Esta de aquí puede
puede ser de varias oraciones. En tales casos se cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita siempre que el texto de la escritura deje claro que se trata del mismo trabajo y que se continúa parafraseando. Por ejemplo, aquí tenemos pues un ejemplo. Más de una obra en la misma paráfrasis. También, si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia entre fuentes una u otra, se debe repetir la cita para que la fuente de la cual se está parafraseando que sea clara. Como aquí tenemos, se escribe se cita dos autores en el mismo texto, en el mismo párrafo en este caso. Bueno, la cita textual o directa. Esta de aquí se produce palabra por palabra directamente de un texto de un autor o incluso de su propio texto que ya haya sido escrito o publicado en otro lado, en otra página. Ya, tenemos... Perdón. Ya, perdón. Bueno, tenemos la cita textual. Esta de aquí se da una sugerencia. Es mejor parafrasear las fuentes y no citarlas directamente, porque en algunas ocasiones se va a ver muchas citas en un solo texto o en un solo párrafo. Sin embargo, a veces es conveniente realizar una cita textual. Cuando, por ejemplo, se cita textualmente y no se parafrasea, cuando, por ejemplo, el autor haya dicho algo memorable o sucinto. También cuando quieras reproducir o responder una definición exacta de alguna idea. También se debe tener en cuenta que algunos profesores pueden establecer ciertos límites del uso de citas directas. Tenemos ejemplos de cita textual cortas. Esta de aquí existen diferentes tipos, como la cita narrativa. Esta de aquí hace énfasis en el autor analizando la crisis, por ejemplo, énfasis en el autor analizando la crisis financiera del 2008, según Lynch 2012. Afirma que la crisis ha sido motivada por lo que, bueno, ahí continúa lo que narrando, pues en este caso, la cita. La cita entre paréntesis, aquí se pone la cita y solamente se la encierra entre paréntesis. No es más que eso. Bueno, siguiendo con las citas, sigan las que son dependientes de la cantidad de palabras, solamente citas con menos de 40 palabras o más de 40 palabras. En las que son las citas de más de 40 palabras, estas se escriben inmersas en el texto, entre comillas, y sin cursiva. En el caso que esta cita se encuentre dentro de una oración o ya sea un párrafo, se la cierra entre comillas y se anota la fuente entre paréntesis y se continúa con lo que se quiere expresar, es decir, con la oración. Están lo que son también las citas cortas narrativas. Estas cuando aparecen al final de una oración, en cambio. Se cierra a sí mismo, entre comillas, se cita la fuente entre paréntesis, después de las comillas y se termina con un punto al final. Están lo que son las citas de más de 40 palabras. Estas se escriben aparte del texto, por ser muy extensas, se usa sangría. Esta sangría va a ser de 1.27 centímetros, va a ir sin comillas y sin cursiva. Va a ir con un interlineado doble, al final se coloca también un punto. A diferencia de las que son menos de 40 palabras, este punto va después. Y bueno, la sangría que es de 1.27 centímetros va a ir en lo que es el margen izquierdo. Asimismo, se cita la fuente y en este caso el número de página o párrafo, en paréntesis, después siguiendo un punto final. En lo que es la cita en bloque en paréntesis, la cita va al final, se pone lo que es el autor, el año de publicación de la obra o la página donde se encuentra esta cita.
Bueno, muy bien. Seguimos con referencia en normas APA, por favor. El siguiente grupo. No olviden que en la universidad, en la ULEAM, pues ya está disponible el software Urkun, que se utiliza para pasar todos los trabajos tanto trabajos de materia como trabajos de titulación, para ver el porcentaje de similitudes, o sea, para examinar si existe plagio o no, en el sentido de si se ha citado o no los textos. Entonces, eso tengan en cuenta porque, bueno, yo voy a utilizar con ustedes, cuando me presente ya el protocolo, yo lo pasaré por Urkun. Si hay que corregir alguna cosa, pues les diré en su momento. Referencias, por favor. Sí, se ve el Word, ¿verdad? Sí, adelante. Hágalo lo más resumido posible porque tenemos que revisar todo. Vaya Listo. Buenas directamente a la tardes, doctora. referencia. Ok. Ok. En cuanto a lo que van a ser las referencias, pues las referencias, cada fuente de estas referencias puede estar, cada fuente que está citada en el documento debe aparecer en la lista de referencias. Por lo tanto, pues cada entrada en la lista de referencias debe haber sido ya citada en el texto. En caso contrario, pues deberá ser agregada a lo que es la bibliografía. Como ya sabemos, las referencias pues, van a ser las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos que ya se han mencionado. Hay diversos tipos de trabajos que no se deben de incluir. ¿Cuáles son estos? Pues son menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas completas. Estas no van a requerir una cita en el texto o entradas en la lista de referencias. ¿Por qué? Porque el uso es amplio y la fuente va a ser más familiar. Otro tipo de documentos pues también van a ser las comunicaciones personales, como por ejemplo llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto. Estos se van a citar solo en el texto, pero no en la lista de referencias, porque a los lectores no pueden recuperar las comunicaciones personales. Baja, por favor. También tenemos a lo que van a ser las frases o mensajes de eventualmente entrevistados en lo que va a ser la investigación, pero no necesitan cita en la entrada de la lista de referencias. En este caso, pues, no van a ser, como mencioné, no es necesaria la cita. ¿Por qué? Porque las frases van a ser parte de la investigación original, además de que pueden comprometer también la confidencialidad de los participantes, y esto es una violación a la ética. La fuente de una dedicatoria generalmente no va a aparecer en una lista de referencias a menos que sea de un trabajo o de alguna revista académica. Por ejemplo, si se agrega al comienzo del documento una cita inspiradora de Mozo, la fuente de la cita pues no va a aparecer en el listado de referencias porque esta cita está destinada a establecer el escenario para el trabajo, pero más no para justificar un punto clave. En cuanto al formato, baja por favor. En cuanto al formato, pues esta lista debe iniciar en una página nueva, es decir, que debe estar separada del texto, y el título, como podemos observar en la imagen que se encuentra abajo, debe ser referencias, debe estar en negrita, tiene que estar centrada y en la parte superior de la página. Este título no debe estar subrayado ni usar comillas, y todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto del ensayo. Además, como podemos observar en la imagen también, la lista de referencia debe tener una sangría francesa media pulgada o de 1,27 centímetros en lo que va a ser el margen izquierdo. Bien, en cuanto a los elementos de una referencia, pues tenemos que cada entrada en una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos que van a ser el autor, la fecha de la publicación, el título del trabajo y la fuente de recuperación. En cuanto a las referencias con información incompleta, tenemos que estas de aquí, en muchos casos, pues no se va a tener una referencia completa en donde faltará ya sea el año de publicación,
el autor, etcétera. Entonces aquí podemos ver una lista en que cómo se va a referenciar en caso de que falte el autor, en donde se va a sustituir este autor por el título y continuando con esto va a ir la fecha y la fuente. Si falta la fecha, tenemos que se va a poner la información del autor y se debe sustituir la fecha por las palabras SF, que significan sin fecha, y luego se va a informar el título y la fuente. En caso de que falte el título, se va a poner el autor, después seguido de esto va a seguir la fecha y la descripción del documento y de qué fuente fue obtenido. En caso de que falte el autor y la fecha, pues tenemos que se va a sustituir el título por el autor y se van a utilizar estas letras SF y se va a informar la fuente de la cual se ha obtenido la información. En caso de que falte el autor y el título, se va a utilizar una descripción del documento, esto de aquí va a ir entre corchetes, y en lugar del autor se va a poner la fecha y la fuente del que fue obtenido. Y por último tenemos en caso de que nos falte el autor, la fecha y el título, en este caso se debe escribir la descripción del documento entre corchetes y luego se va a utilizar las letras SF y se va a informar la fuente. En cuanto a la ordenación de las listas de referencia, pues tenemos que aquí deben de ser ordenadas alfabéticamente por el primer apellido del autor y posterior a esto van a ir las iniciales del autor. Y en cuanto a las referencias con más de un autor, pues tenemos que ya estas de aquí han sido actualizadas y según las normas APA, en la séptima edición, pues tenemos que hasta los 20 autores, estos de aquí, los nombres de los autores van a estar invertidos, primero apellido y después nombre, y se debe informar los nombres hasta los 20 autores. Mientras que cuando ya tenemos más de 20 autores, pues aquí ya se deben de enumerar solamente los 19 primeros y luego se van a utilizar sus puntos suspensivos después del autor número 19. En cuanto a los números de páginas que se deben de incluir en una referencia, pues esto de aquí va a depender del tipo de fuente que se esté citando y se incluye un rango de páginas cuando esta forma parte de un trabajo paginado más grande, como un capítulo de un libro o un artículo en una publicación periódica. Por ejemplo, puede ser un periódico impreso o una revista impresa. Bueno, buenas tardes. Continuando, tenemos varios ejemplos de referencias que pueden servir para nuestra referencia. Perdón, referencias bibliográficas. En este caso, las referencias tienen que obedecer las reglas que indican quién, cuándo, qué y dónde se obtuvo la información. En este caso, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Nos indica primero que vamos a sacar del libro, en el cual pones el autor primero, Herrera Cáceres, y los otros autores, seguido del año en paréntesis, y el título en cursiva. Y posteriormente, separado de un punto, el lugar donde se adquirió o donde se realizó el texto. En este caso, la Universidad del Valle. Y así mismo siguen las otras en otros tipos. Pues, en las revistas, en artículos de revistas, por ejemplo, el autor, el nombre, el tipo de revista y dónde se sacó. Y dependiendo de si tienes el URL o el DOI, puedes ponerlo. Artículos de periódicos, asimismo, la información, autor, año, título y dónde se obtuvo, las tesis, asimismo, y de las páginas web, de igual manera. En este caso, la Organización de las Naciones Unidas, que es el nombre de la organización autora del texto, la fecha, el título y dónde se obtuvo. En cambio, en lo que concierne a las leyes y documentos legales, se coloca primero el número de ley y de dónde se obtuvo, de qué ley es, y una breve descripción de la ley, seguida del número de registro. Ya. Bueno, en cuanto a las entrevistas, si la misma es recuperable, entonces se debe elegir un formato y dependiendo ya sea si se ha subido en YouTube o en alguna otra plataforma o un podcast incluso, y incluir lo que sería la dirección web, ¿no? O la página web, para, dependiendo, ¿no? Para que tenga acceso la persona que esté leyendo el informe o lo que sea, el documento, tenga acceso a esa entrevista, ¿no? Y pueda utilizar alguna otra parte o enriquecer lo que ya se mencionó en el documento. Otra parte serían los informes o reportes, que ahí, como se dice, se coloca lo que sería quién lo
realizó, el año y luego el título, ¿no? Acompañado de lo que sería las otras indicaciones, además de la dirección, ¿no? Obviamente. En artículos PDF, el nombre del autor, el año y el título nuevamente, ¿no? Y entre corchetes, que sería el título PDF y bueno, el URL debajo. Y en el libro de una antología, o nuevamente otra vez, el nombre del autor, el año, el título y por último lo que sería la dirección electrónica, ¿no? Más o menos se va repitiendo los mismos parámetros. Asimismo, con entrada de un diccionario, sería el título del diccionario, sin SF, como ya mencionó mi compañera, y así nuevamente hasta lo último, que sería la dirección electrónica, ¿no? Y en sumarios, congresos, conferencias, nuevamente los nombres de los autores, la fecha exacta, ya o sea, día, mes y año, el título y el tecochete, lo que sería en sí lo que sería, ¿no? Un congreso, un discurso, una sinapsis, un resumen, lo que sea, lo que hay en tecochete, y el lugar donde se realizó, ¿no? Y para terminar, canción también, que sería el autor, el año, el título de la canción, entre cochetes, que sería una canción o no sé, un prólogo, lo que sea, y la empresa que lanzó la canción. Asimismo, una película sería el autor, el cargo, el director, el año, el nombre de la película y la empresa que la produjo. Bueno, y en la última parte que tenemos sobre las referencias bibliográficas, también vamos a poder citar lo que van a ser aplicaciones, podcasts y también redes sociales. En lo que van a ser las aplicaciones, como dijo anteriormente, bueno, en todas las referencias, como dijo anteriormente mi compañero, se va a tener que usar la misma forma para poder citar lo que va a ser quién, cuándo, qué y dónde, donde se va a ubicar el autor. Aquí en la app va a ser el autor, la fecha, se va a usar a poner si la aplica la descripción de la aplicación, si es móvil o no, el lugar de donde se la sacó y el URL. También en los podcasts tenemos así mismo el autor, si podemos sacarlo, o sea, porque no es tan conveniente utilizarlos, pero actualmente, en la actualidad muchos jóvenes deciden citar o referenciar estos tipos de sacados de Spotify o de otros lados. Y se les puede citar a sí mismo el autor, la fecha, el lugar de donde se sacó y el URL. Los videos de YouTube también. Se va a usar el canal como el autor, se va a usar el autor, el nombre del video y también el URL. En lo que va a ser las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, se va a hacer lo mismo. Se va a sacar el autor, la fecha, el URL y exactamente qué es lo que se está citando. Bueno, muy bien. Francamente, pues estas últimas citas pues no se hacen en un proyecto de investigación científica de salud, pero de cualquier manera es importante conocerlo. Sí, y la última parte que lo había hablado el otro grupo, que eran las comunicaciones personales, que esto no se va a citar, puesto que no hay no pueden ser recuperadas, entonces no se la va a utilizar dentro de los proyectos de investigación. Ok, gracias. Siguiente grupo, Normas Vancouver. Por favor, a ver si vamos un poquito más rápido para ir concretando, porque nos faltan todavía algunos. Ya, doctora, ¿sí me escucha? Adelante. Buenas tardes, doctora. Bueno, continuando con lo que son las normas Vancouver, básicamente este tipo de normas son ampliamente empleadas en el ámbito de las ciencias de la salud, porque lo que ellas tienen como objetivo es buscar lo que es uniformidad al momento de preparar y publicar un manuscrito vinculado a esto, a ciencias de la salud. Puede ser medicina, psicología, enfermería, entre otras. Dentro de las características generales, tenemos que el tipo de fuente puede ser Times New Roman,
a 12 puntos, los márgenes tienen que ser de 2,54 centímetros, la paginación debe hacerse consecutiva, o sea, con números arábigos, iniciando en lo que es la portadilla. Y todas las páginas deben tener un titulillo que no exceda los 50 caracteres, contando entre ellos lo que son letras, puntuación y espacios entre palabras. Tienen que estar alineados hacia lo que es la izquierda y con mayúscula sostenida. Y también el interlineado debe ser de 2 y la sangría de 0,5. Siguiendo con lo que son las citas en el texto, vamos a tener lo que son citas directas o textuales y las paráfrasis. Ahora, en cuanto a lo que son citas directas o textuales, dependen de su extensión. Cuando la extensión es menor o igual a 40 palabras, vamos a emplear lo que son comillas, seguidas de un paréntesis y el número de referencia. Cuando las citas tienen una extensión mayor a 40 palabras, ya no colocamos comillas, sino que se deja esto como un texto independiente, con un margen asimismo izquierdo más amplio, pero pues izquierdo, pero más amplio que el resto del texto. Y en cuanto a las paráfrasis, esta básicamente consiste en que el autor va a escribir en sus propias palabras la idea que tiene y no es necesario que ponga una cita entre comillas o tampoco incluirla en un párrafo. Y también en este caso la referencia de la fuente va después de la cita, pero básicamente la paráfrasis consiste en la idea que tiene el autor sobre el texto que está escribiendo. Ya, en cómo identificar una cita. Bien, estas citas se van a identificar mediante números arábigos. Como vemos en el ejemplo, dice Smith y el número arábigo va entre paréntesis y seguido de lo que él argumenta o la idea que él tenga. Cuando varias referencias se van a citar en conjunto con el texto, se puede usar un guión para unir el primer y el último número de las referencias que sean incluyentes. Como vemos en el ejemplo, dice varios estudios, tenemos entre corchetes la referencia 1, seguido del guión 3, y se va a poner comas que no van a llevar espacios para separar los siguientes números que no estén incluidos en la cita. Bien, para incluir el número de página, en citas con frases directas o ideas específicas, como vemos en el ejemplo, ha sido demostrado totalmente falso. Ponemos entre corchetes el número de cita seguido por una coma y la página de donde se encontró. Entre paréntesis, no entre corchetes, entre paréntesis. Entre paréntesis. Y también quería aclarar que la paráfrasis o el parafraseo en Normas Vancouver no es el pensamiento del autor, es el pensamiento de un autor citado, que se escribe con las palabras propias del autor que está haciendo esa cita, y al final va la cita con el número correspondiente que está referenciado. O sea, no es el propio pensamiento, porque ese pensamiento dentro de un texto que es realizado por dos estudiantes, o puede ser el protocolo, eso no se cita, no es necesario citar. Entonces el parafraseo sí se cita, pero se escribe o se puede resumir las ideas de varios autores, pero se tiene que citar al final. Ok, siga. Bien, en el siguiente apartado vemos las pautas generales que van a llevar una referencia bibliográfica. Bien, en cuanto a los elementos que son obligatorios, pues tenemos el autor, el título, editor, el lugar y la fecha de publicación. Tenemos otras opciones, que es como poner la extensión, los autores secundarios y la localización del documento. Bien, en cuanto al incluir los nombres de los autores, estos van a ir en el orden que aparecen en el texto, comenzando por el apellido del primer autor, seguido de la inicial del primer nombre. Bien, si tenemos más de 6 autores, todos estos tienen que ir incluidos, pero como para acortar un poco esta referencia, podemos poner los 3 o 6 primeros autores, seguidos de una coma y de la expresión et al o and others, que significa que hay más autores. Bien, el cuarto literal nos habla que si encontramos un libro que no esté en nuestro idioma, ni el idioma al inglés, por ejemplo, que esté en portugués, tenemos que traducir el título de ese libro y ponerlo al inglés.
En el caso de que sea una revista científica, esto tiene que ir obligatoriamente. Y al final de la referencia se va a indicar el idioma general, el idioma original del documento. En cuanto al año de la publicación, si no encontramos este año, podemos poner lo que es el año del copyright, precedido de la letra C. Pero si aparece tanto el año de la publicación como el año del copyright, pues se pondrá lo que es el año de la publicación. A menos que estos dos estén separados por al menos unos 3 años de diferencia, entonces ahí sí se incluirán las dos fechas. Si no aparece la fecha de publicación y la fecha de copyright, pero según el contenido o el material de este documento y que nosotros podamos deducir más o menos de qué año es, podemos poner el año estimado entre corchetes y con un signo de interrogación. Bien, vamos a ver lo que son las listas de referencias. Nosotros vamos a tener lo que son los tipos de publicación que se incluyen en la referencia y el ejemplo en sí. Como primer punto vamos a ver lo que es el tipo de publicación del artículo en revista impreso como un autor. Este de aquí va a incluir lo que es el apellido y las iniciales del nombre del autor, como podemos ver en el ejemplo Veronesi U. Y de ahí lo que es el nombre del artículo, el título. Ya de ahí va seguido lo que es el título de la revista, el mes y el año, febrero 2007, y lo que es el volumen, el número inicial y el número final de lo que es la página del artículo. Bueno, en el siguiente tipo vamos a ver el artículo en revista impreso, pero con más de 6 autores. Este de aquí va a estar incluido lo que son los autores separados por comas, asimismo lo que es el apellido seguido de la inicial de lo que es el nombre. De ahí viene el título del artículo, el título de la revista, el mes y el año, y así va a ser igual que el anterior, solamente que aquí va a tener más autores. Bueno, lo que es el artículo en revista electrónico, este de aquí va a estar separado asimismo por lo que son los autores por comas, el título del artículo, el título de la revista y lo que es la fecha en la que se publicó. Ahí sale en el 2009 y lo que es el número inicial al número final de lo que es de la página del artículo y el link de la página. Este de aquí puede buscarse, por ejemplo, artículos en revista de Cielo o entre otras que existen. El artículo en revista electrónico con DOI, por ejemplo, los artículos que se encuentran en PubMed. Este de aquí va a estar incluido lo que son los autores separados por comas, el título del artículo, lo que es el título de la revista, la fecha de publicación, que sería en el año 2013, lo que es la citación, en lo que es el volumen y lo que es tanto el número inicial como el número final. Y aquí en este caso sería el mismo link, pero el link con DOI. A ver, Seguido no lo que es se olviden que es el volumen y el número de la revista. Entonces, por un lado es el volumen, el que usted está poniendo como ejemplo, 17, y entre paréntesis el número de la revista. Y de ahí va el número de página. Ya. Bueno, eso con respecto a los artículos. ¿Cómo citar en lo que serían los libros? Primero iría el apellido y lo que son las iniciales, el del nombre del autor. Se puede poner o no lo que sería el rol del autor. En este caso, en el ejemplo, sí se puede ver que aquí se ha colocado el compilador, el título del libro seguido, y lo que son, si no es la primera edición, incluirla, y lo que es la abreviación ED, seguido de lo que sería el lugar de la publicación, la editorial en donde se realizó, y lo que es la fecha de publicación que sale en el año 96 en el ejemplo. Bueno, y por último, tenemos lo que es el libro editado, que serían los autores separados por comas. Aquí seguiría lo que sería el rol del autor,
el título del libro, si no es la primera edición, incluirla, y asimismo colocar lo que es la abreviación ED. El lugar donde se realizó la publicación, en este caso en Nueva York, lo que sería la edición, la editorial, y lo que seguido por último de la fecha de publicación. Okay. Bueno, en lo que se refiere en el capítulo del libro, vamos a guiarnos en el ejemplo que está en la parte derecha, en la parte de en medio. En el capítulo del libro vemos el autor del capítulo, luego el título del capítulo, esto va separado por un punto, luego se pone la palabra en dos puntos, y luego va a ir el apellido paterno e iniciales del nombre del editor, se pone la coma y se pone la palabra ed, que es edición. Ahí sigue seguido de un punto el título del libro, otro punto, el lugar de la publicación, se pone dos puntos y ahí se va a poner el editorial, separado por un punto y coma. El año de publicación, se pone luego 2 puntos, y el capítulo o número de páginas. En lo que se refiere al libro electrónico, podemos ver el apellido e iniciales del nombre del autor, luego se va a poner el rol del autor, punto seguido el título del libro, se va a poner entre corchetes el medio que se utilizó, por ejemplo es el internet, y si no es la primera edición, incluirla y la abreviación ED, seguido de un punto seguido, el lugar de publicación, seguido 2 puntos, el editorial, separado de coma, la fecha de publicación, el punto seguido, entre corchetes se va a poner la fecha de revisión, punto y coma, y la fecha en que se citó, cerramos el corchete, un punto, disponibles, se pone 2 puntos y el URL. En lo que se refiere a las páginas web, va a ir el título de la página, entre corchetes va a ir el medio que se utilizó, el punto seguido, lugar de publicación, 2 puntos, el editorial, punto y coma, la fecha de publicación, y entre corchetes se va a poner la fecha de la última actualización, punto y coma, la fecha en que se citó, y se va a poner disponible y el URL. En lo que se refiere a los blogs, el apellido e iniciales del nombre del autor, punto seguido el título del blog, entre corchetes el medio que se utilizó, es el internet, el punto seguido el lugar de publicación y 2 puntos, el editorial, entre punto y coma la fecha de publicación, entre corchetes la fecha de la última actualización y la fecha en que se citó, y también se va a poner disponible en el URL. En lo que se refiere al diccionario de enciclopedias en internet, va a ir el nombre del diccionario o enciclopedia, el medio en que se utilizó, si no es la primera edición, incluirla y la abreviación ED. Punto seguido el lugar de publicación, 2 puntos el editorial, la coma, la fecha de publicación, y entre corchetes va a incluirse la fecha que se citó, y luego se va a tener con disponible en y el URL. Bueno, ahora en casos de que se trate de disertaciones o de tesis doctorales, ¿cómo vamos a hacer? Básicamente seguimos el mismo orden que teníamos en el resto de citas, iniciando con el apellido y las iniciales del autor. Continuamos con el título, en este caso de la disertación o de la tesis. Lo que sí es que entre corchetes nosotros vamos a especificar si se trata de una disertación o en el caso de acá si se trata de una tesis de maestría. Continuamos con el lugar de publicación, la editorial, la fecha, el número de páginas. Algo a resaltar aquí es que en este tipo de publicaciones, la editorial pues se refiere básicamente a la universidad en donde fue elaborada esta disertación doctoral o esta tesis de maestría. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos otros tipos de medios? ¿Cómo vamos a hacer nosotros las referencias? Por ejemplo, en caso de que sean de artículos en periódicos, vamos a iniciar con el apellido y la inicial del nombre del autor. Vamos a continuar primero con lo que es el título del artículo y después vamos a escribir el título, ahora el nombre del periódico, especificando la edición entre corchetes. Y luego la fecha, y ahora vamos a especificar en qué parte del periódico está este artículo, como vemos aquí en la sección A, página 12, en la columna número 1. Ahora bien, cuando obtenemos nuestra referencia de conferencias publicadas, ¿cómo vamos a hacer? Seguimos básicamente el mismo orden. El apellido, iniciales del autor, el título de la conferencia, la fecha, el lugar de publicación, editorial, todo eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo obtenemos de otros medios, como por ejemplo videos, DVDs? Aquí en este caso vamos a iniciar primero con el título del video, y vamos a especificar entre corchetes el tipo de medio, como en este caso de que se trata de un CD-ROOM.
Continuamos con el lugar de publicación, la editorial, la extensión, y luego ya describimos la descripción del video, como vemos aquí, un CD-ROM, su color, todo esto. Ahora bien, finalmente establecer unas diferencias básicas en cómo va a ser una referencia bajo formato de APA y bajo formato de Vancouver. Las dos diferencias básicas es que, primero, la fecha en las normas APA va a ir después de los nombres de los autores. En este caso, en normas Vancouver, vamos a ubicar nosotros la fecha de publicación antes de que hablemos de los datos de publicación. Es decir, después de que ya hayamos mencionado el título del artículo, el título de la revista, ahí colocamos la fecha de publicación, antes de que ya empecemos a especificar estos datos de publicación. Y la otra diferencia es que en normas APA, el orden de las referencias tiene que ir en orden alfabético. Cambio, en normas Vancouver, el orden va según el orden en el que van apareciendo las citas en el texto. Y eso sería todo en cuanto a normas Vancouver. Muchas gracias. A ver, y lo más importante, en las normas Vancouver se va enumerando. Cita, referencia 1, referencia 2, referencia 3, porque ese número de referencia es el que va en la cita dentro del texto. Eso es muy importante. Entonces, en cambio, en las APA, pues solo va en orden alfabético. Y la norma Vancouver, precisamente esa es la bondad de la norma Vancouver, que tú vas leyendo el texto y van apareciendo las citas conforme se colocan en el texto, que quiere decir que las primeras citas, las primeras referencias, estarán al principio del texto y así sucesivamente. Entonces, es más fácil de ubicar que las normas APA, que están en orden alfabético. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, creo que ya no da tiempo de hacer más. Seguiremos trabajando el próximo día. Yo el próximo día ya pensaba explicarles un poco lo que van a hacer en el planteamiento del problema. De todas maneras, vamos a terminar de ver lo que ustedes han trabajado. De ahí yo les hablo ya de cómo va a ser el protocolo que yo quiero que ustedes me hagan. Y vamos a ver la tarea de planteamiento del problema que yo seguramente mañana ya les suba al aula virtual para que ustedes puedan revisarla y si tienen alguna duda ahí me pregunten el miércoles. Entonces, seguimos trabajando así. Y no hemos terminado el taller, lo completamos el taller el próximo día. ¿De acuerdo? Creo que merece la pena porque ustedes tienen que decidir normas APA, normas Vancouver, entonces es un repaso necesario para que ustedes tomen la decisión. También les quería indicar que, bueno, el día de mañana, a partir de las 11, esos 3 grupos que no lograron elegir el título de su proyecto, podamos tener esa reunión, esa tutoría para que se pueda ya dejar zanjado ya ese asunto. También, en este proceso, en esta primera parte, ustedes ya han elegido un tema, pero el nombre pues, es susceptible de ir cambiando conforme ustedes van investigando su marco teórico, la literatura del tema, entonces a lo mejor puede que cambie algunos títulos. Eso no pasa nada, pero lo importante es tener el tema definido. También les quiero pedir otra cuestión referente a que ya están funcionando las tutorías. Ustedes saben que hay una plataforma de tutorías en la ULEAM. Y para evidenciar que ustedes han tenido tutoría, pues normalmente nosotros ingresamos la tutoría a esa plataforma, inmediatamente a ustedes les comunican al correo electrónico y ustedes tienen que contestar si han recibido la tutoría o no, y ahí se evidencia ese trabajo que se ha hecho conjuntamente profesor y alumno. Entonces ya eso funciona y lo que les pido es que por favor ya vayan contestando esos correos para ponernos al día, porque vamos a seguir haciendo tutoría del planteamiento del problema, después del marco teórico, etc. Entonces quiere decir que nos tenemos que poner al día para ya, evidenciar las tutorías de noviembre y las que van de diciembre. ¿De acuerdo?
Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Señores, ¿está todo claro? Parece todo claro, doctor. Ok, entonces continuaremos el próximo día y mañana yo les enviaré el link pocos minutos antes de las 11 para que ustedes puedan ingresar, los interesados. Y por favor usted, Marcos, me agenda para ver quién va primero, segundo, tercero. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Ya, muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles.